maestras y maestros que vamos a hacer promoción de departamentos. Entonces, por favor, estén en punto para no retrasarnos. Yo le invito a usted a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Verso 5. Voy a leerlo una vez y después ustedes lo leen. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 21, verso 5. 21, verso 5. Y el que estaba sentado en el trono, dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora ustedes, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, sabemos que hoy es un día muy especial. Nosotros como Iglesia de Cristo todavía conservamos la celebración de la Navidad. Ponemos nuestro arbolito. Y bueno, ¿por qué lo aclaro? Porque hay ya muchas comunidades cristianas, muchos lugares donde ya no se celebra la Navidad. Hay una corriente muy fuerte en contra de esta celebración, basado en que es una práctica de origen pagano y bueno, muchas cosas. Pero nosotros lo seguimos haciendo porque si bien Dios no dijo que celebráramos la Navidad, pero la palabra dice que un ángel le dijo a los pastores: os doy nuevas de gran gozo. ¿Por qué? Porque ha nacido hoy, ¿verdad? Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces ese nacimiento produjo gozo y alegría. Por eso es que nosotros ponemos nuestro árbol y celebramos la Navidad. Por cierto, el día de mañana, no se olvide, tenemos nuestra reunión especial, nuestro festival navideño. Les invitamos para que asistan. Antes se celebraba el día 24 en esta iglesia, es decir, la Nochebuena se pasaba aquí en la iglesia. Pero a raíz de que bueno, fueron cambiando los tiempos, y lo decidimos hacer el día 25 para que el día 24, pues usted en su casa con sus seres queridos lo celebre, pero el 25 lo haga con su familia espiritual. Entonces no se olvide, el día de mañana, a partir de las 5 de la mañana, vamos a estar en este lugar para celebrar la Navidad. Sean todos... ¿Qué dije? Pues véngase a las 5 de la mañana. Con razón hoy así como que un murmullo muy fuerte. Pero sí, 5 de la tarde, perdón. 5 de la tarde les esperamos por aquí. Es que va a ser desayuno, ya no va a ser cena. Bueno, vamos a meditar en esta palabra. Dios puso esto en mi corazón y vamos a tratar de explicar cómo a veces Dios es creador. Dios hace cosas nuevas de la nada, puede formar algo nuevo. Por ejemplo, en la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él fue el que los creó, Él fue el que lo diseñó, Él fue el que sus pensamientos los hizo realidad a través del poder de su palabra. Pero hubo un caos en la tierra, hubo un caos, y ese caos produjo que la tierra se volviera desordenada y vacía. Así lo podemos leer en los primeros versos del capítulo 1 de Génesis.
Es decir, cuando la Biblia está diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía, no es que Dios la haya hecho así, porque Dios, dice la palabra, que es un Dios de orden. Entonces, Él no pudo haber creado ese desorden. Se piensa y se especula, porque en realidad el pasaje es oscuro, no tenemos mucha luz acerca de esto, que entre Génesis capítulo 1, verso 1, y entre Génesis capítulo 1, verso 2, hay un espacio de tiempo, y en ese espacio de tiempo es cuando Satanás hace su rebelión en el cielo y viene a la tierra, es despojado de su cargo que tenía como querubín protector, y viene y hace desastre aquí en la tierra, y hace todo lo que nosotros podemos leer en Génesis capítulo 1, verso 2. Es decir, cuando estaba la tierra desordenada y vacía. Pero hoy vamos a enfocarnos en ese poder transformador, en ese poder creador que tiene Dios para hacer nuevas todas las cosas. Así lo dice Apocalipsis capítulo 21, verso 5. Dice, y he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y eso es algo que debemos de entender, que muchas veces pensamos que si algo ha sido dedicado al diablo o ha sido dedicado a cosas malas, a prácticas malas, eso ya está maldito. Hablando en específico acerca de este día, de la celebración de la Navidad, quiero enfocarme, esta enseñanza no está enfocada exclusivamente a esto, a desmentir lo que se dice hoy de la Navidad, sino está enfocada a ver el poder transformador de Dios. Ese es el propósito de la enseñanza, ver el poder transformador de Dios, que Dios de las cosas que no existían, Dios puede hacer que existan, que Dios transforma. De hecho, Pablo hace una afirmación muy fuerte con respecto a los que hemos creído en Jesucristo, y dice, ahora en Cristo soy nueva criatura. ¿Y antes cómo éramos? ¿Éramos buenas personas o éramos malos? Bueno, seguimos siendo malos porque por nuestra propia justicia no somos buenos. Pero antes estábamos, dice la palabra de Dios, en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero Jesucristo, a través de su obra redentora, nos ha traído a una novedad de vida, a una vida nueva. Y eso es la constante que Dios tiene en su palabra, hacer cosas nuevas, transformar. Él transforma todas las cosas. Fíjese que de las cosas que Él transforma es precisamente Él cambia las maldiciones en bendiciones. ¿Alguien quiere leer Deuteronomio 23:5? Deuteronomio 23:5. Alguien que lo quiera leer es fuerte, por favor. Gracias, hermana. Gracias. Vemos aquí cómo la palabra de Dios es bien clara. Dice que Él convirtió la maldición ¿en qué? En bendición. Los enemigos del pueblo de Israel habían contratado a un profeta para que ese profeta maldijera al pueblo de Israel. Pero dice la palabra que Dios detiene esa acción y cambia la maldición en bendición. Qué bueno es nuestro Dios, que transforma las cosas y hace que puedan ser para bien. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Hay muchas cosas que podrían ser para mal para nosotros, pero Él las transforma en cosas buenas.
Por ejemplo, los que están en contra de la Navidad dicen que porque en Roma había una práctica. Usted sabe que el Imperio Romano en los tiempos antiguos era un pueblo dedicado a la idolatría. Adoraban hasta la mosca que se les paraba en la sopa, hasta esa mosca adoraban. Tenían muchos dioses, hacían festivales para sus dioses. Y uno de los festivales más populares que había era un festival que le llamaban de las Saturnalias. Y en esta festividad adoraban a los dioses más populares o a los dioses más poderosos. Y dentro de esos dioses más poderosos existía el dios Sol. A él lo adoraban como uno de sus principales dioses. Tanto es así que escogieron este festival en las fechas de diciembre, entre el 17 y el 25 de diciembre. ¿Por qué en esos días? Bueno, escogieron esos días porque en esos días es cuando está el solsticio de invierno. ¿Y qué es el solsticio de invierno? Bueno, el solsticio de invierno es cuando la posición de la Tierra cambia con respecto al Sol. El eje de la Tierra cambia con respecto al Sol. Y ese día, el día 25, es el día más oscuro de los 365 días que tiene el año. Es un día en que tarda más la oscuridad que el resto de los días. Pero a partir de ese día, los días empiezan a ser poco a poco más claros, empiezan a ser más claros, ¿sí? Entonces ese día lo tomaban como el día de festividad o de celebración del Dios Sol. Y entonces algunos cristianos de hoy en día dicen que la Navidad fue puesta el día 25 de diciembre porque quisieron los cristianos de aquel entonces acabar con la celebración al Dios Sol y meter ahí a Jesucristo. Pero fíjese que esta celebración se empezó a popularizar en el año 274 después de Cristo. Y la Biblia dice que ya antes de esa fecha se celebraba la Navidad por parte de los cristianos. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Las Saturnalias o la celebración de la Navidad? Y hay otros que se van más atrás y dicen, no, es que no es por la celebración del Dios Sol, sino que se celebra a una deidad babilónica que existió desde los tiempos de Nimrod. ¿Usted ha escuchado de Nimrod en la Biblia? ¿Quién era Nimrod? Era un hombre que en los tiempos de la antigüedad, de los patriarcas, construyó ciudades, Calné, Erech, Babilonia. Y la Biblia lo dice, en los primeros capítulos de Génesis, ahí está mencionado bien poquito, pero fue un hombre que dice que fue un poderoso guerrero, fue valiente. Pues según dicen las leyendas, porque no es verdad, no se ha comprobado científicamente o históricamente. Según dicen algunos grupos religiosos, que este hombre se casó con una mujer, una pitonisa, una mujer que practicaba las artes ocultas, llámese hoy brujería, santería y todas estas cosas que tienen que ver con los poderes de las tinieblas. Esta mujer se llamaba Semiramis, y Semiramis, al juntarse con Nimrod, tuvo un hijo que le llamaron Tamuz. Y Tamuz, según, nació en 25 de diciembre. Y bueno, de ahí vienen asociando el culto a esta deidad pagana, que traen esos antecedentes desde esas épocas y vienen asociando a Semiramis con Astoret, con otras deidades que aparecen mencionadas en la Biblia. Y por eso es que dicen que ese día no
se debe de celebrar la Navidad o el nacimiento de Cristo, porque en realidad es una fiesta pagana desde los tiempos muy antiguos. Y bueno, si le seguimos buscando y buscando, hay muchas otras teorías que tratan de desbancar la Navidad. Pero la palabra de Dios, aunque no nos dice que celebremos la Navidad, tenemos que darnos cuenta el patrón que Dios usa. Dios hace nuevas todas las cosas. Y en la palabra de Dios, nosotros podemos ver ejemplos como de lo pagano, de lo mundano, Dios se vale muchas veces para que su obra o sus propósitos sigan adelante. Sigan adelante. Nosotros, por ejemplo, tenemos en Génesis capítulo 12, verso 6, si alguien lo quiere leer, capítulo 12, verso 6. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Gracias, hermano Escayo. Dice la palabra que en el recorrido de Abraham, cuando Dios lo manda a llamar, que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, él se fue a una tierra que se llamaba Siquem. Siquem estaba en Canaán, la tierra que Dios les había prometido a Abraham y a su descendencia. Ahí en esa tierra estaba Siquem. Pero menciona un lugar en específico dentro de Siquem, y es la encina de Moré. ¿Alguien tiene una nueva versión internacional? ¿Una Biblia con traducción nueva versión internacional? Nadie. Bueno, en la Biblia, en la nueva versión internacional, dice la encina sagrada de Moré. ¿Sí? Esa palabra sagrada fue omitida en la Reina Valera del 60. ¿Sí, hermano Isaías? La nueva versión internacional. A ver, léalo, por favor. Ajá, pero no es la nueva versión internacional. Ah, es el lenguaje actual, ¿no? Sí, nueva versión. Bueno, yo la había leído. Gracias, hermano Isaías. Y menciona que ese lugar de la encina de Moré era un lugar en el cual se hacía culto pagano. Se hacían cultos paganos. No era simplemente la encina y el arbolito. De hecho, en Josué se le menciona como la encina de los adivinos. Y ahí fue precisamente a Abraham. Ahí fue que paró Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham en ese lugar? Dice que levantó un altar a Dios en ese lugar. Levantó un altar a Dios en ese lugar. Yo creo que nosotros en ese tiempo diríamos, no, porque ese lugar es un lugar pagano, aquí se sacrifica aquí, a los dioses cananeos, aquí no conviene hacerlo. Pero la Biblia nos dice que Abraham no pensó de esa forma. Abraham llegó a ese lugar, al encino de Moré, y en ese lugar hizo un altar para Dios. Y podríamos pensar, pero ¿le habrá agradado a Dios? ¿Habrá sido agradable delante de Dios? ¿Qué nos dice más adelante la palabra? Se le apareció Jehová, y no para reprenderlo, sino para confirmarle las promesas y darle una palabra de acuerdo a su propósito que tenía. ¿Se da cuenta? Y así como esto tenemos más ejemplos. No crea que solamente yo me lo estoy sacando de la cabeza. Por ejemplo, nosotros podemos leer que Dios le promete a Abraham en Génesis 15, 16. Si alguien lo quiere leer, Génesis 15, 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su pueblo la maldad del amorreo hasta aquí. Gracias, hermano Abel. Dios le está diciendo a Abraham, nuevamente vamos con Abraham.
El contexto de este pasaje es de que Dios está haciendo el pacto con Abraham. Dios le dice, vas a partir estos animales por la mitad y me voy a pasear. Dios toma la iniciativa de pasearse en medio de esos animales. Era una forma que se usaba en la antigüedad. En la antigüedad así se hacían los pactos. No crea que eso es que la primera vez que se hizo en el mundo lo que hizo Dios. No. La historia dice que desde el tiempo de los sumerios ya se confirmaban los pactos de esa forma. Partían los bienes y ambas partes que hacían un pacto se paseaban en medio de los bienes. Bueno, pues Dios toma esa forma, esa costumbre, y a través de esa costumbre humana confirma el pacto con Abraham. Pero no me voy a enfocar en la forma de hacer el pacto, sino lo que Dios le dice a Abraham. Dios le dice, en la cuarta generación tú vas a regresar a este lugar. Quiere decir que él iba a regresar a Canaán y que su descendencia iba a ser dueño de esa tierra. Pero ¿quiénes vivían en esa tierra? ¿Quiénes la habitaban? Los amorreos. Y los amorreos eran parte de los cananeos. Y dice, hasta que no llegue al colmo la maldad de esa gente, tú no vas a entrar. ¿Cómo estaba esa tierra, hermano? Llena de amorreos, de fereceos, de jebuseos, de todas esas tribus que había en los tiempos de los patriarcas. ¿Cómo eran esas tribus? Eran paganas, eran tribus paganas, era gente que tenía un montón de ídolos, era gente que a sus hijos los ofrecían en holocaustos a sus dioses. Los pasaban a sus hijos por fuego. Hoy, ¿quién hace eso? Ni la persona más devota de alguna religión o una secta hace eso hoy con sus hijos. Pero fíjese qué tan, ¿cómo puedo decir? Bueno, qué tan obstinados, o no sé qué palabra usar, qué tan obstinada era la gente de Canaán, que a sus hijos los ofrecían a sus divinidades y los pasaban por fuego, es decir, los quemaban. Era un rito tradicional. ¿Y qué nos dice Dios sobre esta situación? Lea usted Levíticos 18 del 25 al 27. La tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Gracias, hermano Escalón. En 2 ocasiones, dice Dios, la tierra fue ¿qué? Contaminada por todo lo que hacía esta gente. Eran prácticas abominables. Si no tan solo era su idolatría, sino que moralmente eran tribus depravadas. Tenían relaciones sexuales con los animales, tenían relaciones con gente de su propia familia, tenían relaciones entre personas del mismo sexo, es decir, estaban depravados completamente. Por eso Dios les dice, esta tierra está contaminada. Y Dios pudiera haber dicho, pues como es una tierra que está contaminada, que está llena de paganos, mejor, ¿saben qué? Me los voy a llevar para otra tierra, porque está contaminada. ¿A usted qué hubiera hecho, hermano? Bueno, yo sé que usted no es Dios, ¿verdad? Pero cabría la posibilidad de que hubiera dicho Dios, no, ese lugar ya está maldito. La tierra está contaminada. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Cómo le dice Dios
a Moisés, aquellos que regresaron después de los 400 años de Egipto. Es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra de bendición. ¿Se da cuenta cómo Dios cambia la maldición en bendición? Así actúa Dios. Entonces, ¿por qué a veces tomamos las cosas negativas y creemos que Dios no puede hacer algo bueno de lo que antes era algo malo? Es como si una persona viniera con algún vicio, con algún mal hábito y entrara a este lugar y aceptara a Cristo, pero nosotros siguiéramos tratándola como una persona viciosa, como una persona inmoral o de otra índole. Cuando que la palabra no nos recomienda que desechemos al que viene a las plantas de Cristo. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, ya les puse ejemplo de la encina, el ejemplo de la tierra de Canaán. Hay otro ejemplo en Génesis 4:21. Génesis 4:21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual de todos los que tocan arpa y flauta. Gracias, hermano Skyler. Aquí nos está hablando de un hombre que se llamaba Jubal. Usted va a decir, ¿quién era ese Jubal? Jubal fue hijo, o más bien descendiente, de Caín. Caín, ya usted conoce la historia de Caín. Caín fue un hombre que fue maldecido por Dios. Pero dentro de la descendencia de Caín, surge este hombre llamado Jubal. Y dice que él fue padre de los que tocaban arpa y flauta. Y bíblicamente son las primeras referencias a instrumentos musicales. Entonces, porque fueron creados por gente impía, ¿nosotros no debemos de usar instrumentos? ¿Cómo ve usted? Van a decir, no, pero es que los primeros que tocaron tamboriles fueron en el cielo. ¿Verdad? En el cielo, pero acá en la tierra dice que estas personas fueron los primeros que empezaron a usar instrumentos. Y sin embargo la Biblia nos dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle con salterio, alabadle con arpa, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. No porque fueron cosas creadas por la gente mala, significa que nosotros no podamos usarlas. ¿Qué fue lo que mató finalmente a Goliat? ¿La espada de quién? La espada de él mismo. Es decir, los que piensan que fue la piedra que le lanzó David, pues no fue así. La piedra nada más lo tumbó a tierra, lo medio atontó. Pero la palabra dice muy claramente en 1 Samuel 17:51 que la misma espada con la que Goliat salió a pelear, con esa misma espada David mata a Goliat. Lo degolló. Vea usted. Entonces, ¿por qué ahora la gente se cierra en tanto decir, no vamos a celebrar la Navidad porque es una fiesta pagana y es hacerle culto a Tamuz, es hacerle culto al Dios Sol, al Sol invicto? Yo espero que aquí nadie tome esas enseñanzas, porque les digo, se han difundido mucho y cada día se han difundido más y más y más y más. Y la gente las cree. ¿Por qué las cree? Porque no ven el proceder de Dios. Cómo Dios cambia las cosas, hace todas las cosas nuevas. Dios hace todas las cosas nuevas. En una ocasión Pablo llega a Atenas y se empieza a hablar de la palabra de Dios, empieza a dar el evangelio de Jesucristo y se para en un lugar
que le llamaban el Areópago. Y ahí Pablo lo contempla y ve que está lleno, es un lugar lleno de altares para ídolos. De momento fija los ojos en un altar y ve que dice en la inscripción, al Dios no conocido. Y entonces de esa forma usa esa estrategia para llamar la atención de los atenienses y que estén atentos al mensaje de Jesucristo. No es que en realidad ese lugar haya estado reservado para Jesucristo, hermano. Porque si nosotros leemos el contexto, no es así. Aunque Él les dijo, este es el Dios al que yo les vengo a predicar, no es así. Fue una estrategia que usa Pablo para empezarles a introducir el mensaje de salvación. Porque al final de cuentas les dice, arrepiéntanse. Quiere decir que lo que estaba, la forma de adorar que tenían para ese ídolo, no era la adecuada. Por eso es que al final en el verso 20 del capítulo 17 de Hechos les dice, arrepiéntanse. Y ahí es cuando algunos dicen, no, nos quiere cambiar nuestra forma de pensar. Y algunos no lo aceptaron y se burlaron y se fueron. Pero dice la palabra que otros aceptaron. Pero vean cómo Pablo de las cosas paganas, de las cosas mundanas, introdujo el evangelio de Jesucristo y varios fueron convertidos. Entonces, ¿qué tiene de malo que nosotros tomemos este día para celebrar el nacimiento de Jesús? Fíjese que cuando se hizo el canon de la Biblia, los cristianos de aquel tiempo se reunieron y hicieron un concilio y dijeron, bueno, hay un montón de libros que hablan de Jesucristo. Este es el evangelio de Tomás, el evangelio de Bernabé, están las cartas de no sé quién, las cartas de no sé cuándo. Tenemos un montón de libros. ¿Cuál o en base a qué vamos a hacer una norma de qué es la palabra de Dios? Y entonces marcaron parámetros para decir, este libro pasa como canónico o como palabra de Dios, y este libro, aunque habla muy bonito, pero no es parte de la palabra inspirada de Dios. Hicieron normas. Y bueno, una de las normas era que tenían que mencionar la palabra de Dios. Otra de las normas es que no tenía que tener anacronismos. Y fueron varias las normas. Pero dentro de una de las reglas que tomaron para hacer válido el libro como parte de la inspiración divina, era que tenía que tener el atributo de que ese libro cambiara la vida de las personas. Ese libro tenía que tener algo especial que cambiara la vida de las personas. Algo que a lo largo de las décadas haya sido preservado y que la iglesia lo haya aceptado como palabra de Dios, porque veía la transformación en las personas. Y yo le pregunto, a lo largo de los siglos, a lo largo de 2000 años, la celebración de la Navidad es una celebración donde hay paz, donde hay armonía, donde muchos de sentimientos negativos son cambiados, donde familias que no se perdonaban se perdonan, donde los resentimientos se van, donde mucha gente ha conocido a Cristo a través de este día. ¿Por qué tomarlo como algo malo? ¿Por qué tomarlo como algo malo? No debemos de creer todo lo que a veces nos encontramos en internet o que algunas corrientes cristianas lo practican. Debemos de tener los criterios de la palabra de Dios. Debemos de seguir. Que el arbolito que Jeremías dice, que Isaías dice, se está refiriendo a que cortaban los árboles y de esos árboles hacían figuras adornadas con plata, con bronce, pero no es que le rindieran culto al arbolito, ¿verdad? No es que estuviera ahí la gente, ay, mi arbolito, no.
A eso se refiere la Biblia en Jeremías capítulo 10, en Isaías, cuando habla de los árboles. No es que el árbol en sí fuera malo, sino lo que hacían con el árbol. Yo me acuerdo que nuestro pastor David decía, él estaba siempre a favor de la Navidad, y la palabra de Dios nos habla de los árboles, y siempre dice que el árbol plantado junto a los ríos de agua viva, ¿qué pasa con ese árbol? Su hoja no cae. Dice, y ahí está el árbol bien plantado. La palabra de Dios en Isaías nos compara a como árboles de justicia. Y pero por hermano, ¿por qué le ponen lucecitas? Bueno, ¿quién dice que es la luz del mundo? Jesucristo, ¿no? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿por qué nos espantamos con las lucecitas? Bueno, podemos seguir hablando de la Navidad, pero les dije, el propósito no es hablar tanto acerca de esto. Sí les aclaré, porque un jueves yo les dije, les voy a dar bases para que nosotros realmente evaluemos si es algo pagano, y si es por ser pagano, Dios no tiene el poder de cambiarlo en algo bueno. Y vemos que Dios tiene poder para cambiar todas las cosas. Dios transforma todas las cosas, hermano. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, verso 5. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Maldiciones en bendiciones. Pero también Él transforma nuestro ser. Tanto nuestro ser emocional como nuestro ser físico. Dios lo quiere cambiar, Dios lo quiere transformar. Dice la palabra de Dios que en Salmo 30:11. ¿Qué dice el Salmo 30:11? Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Escalo. Dice, el salmista está diciendo, has cambiado mi lamento en baile. Quiere decir que Dios estaba cambiando las circunstancias adversas del rey David en una circunstancia de alegría. Dios puede cambiar toda circunstancia en nuestra vida, hermano. Él tiene el poder para hacer que las cosas cambien, porque dice su palabra, yo hago nuevas todas las cosas. Ay, hermano, pero es que tengo 3 años que me diagnosticó el psiquiatra depresión, ansiedad, esquizofrenia, maníaco depresivo, todas esas cosas que están en la mente. Pero Dios tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas y cambiar nuestro lamento, nuestro luto en alegría. Dice, me quitaste el cilicio. El cilicio era una vestimenta de tela áspera. Dice la palabra que, bueno, no dice la palabra, sino los estudiosos de las costumbres, que era una tela que se hacía de pelo de camellos, de cabras, y que era áspera. Y que mucha gente la usaba como parte de un castigo que se autoinfligía. Y se vestían de cilicio y así andaban. Imagínense cosas ásperas en su vida. Pero dice, tú quitaste mi cilicio y me vestiste con alegría. Si alguien en esta hora viene con tristeza, es que me dijeron que iban a venir en Navidad y no llegaron. No estés triste, porque Cristo está contigo. Dice, yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo. Qué mejor compañía que nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Y dice, no te voy a dejar huérfano. Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Consolador para que esté con ustedes todos los días. Él cambia entonces
nuestras situaciones emocionales negativas, las cambia en alegría. ¿Y qué decir de nuestros padecimientos físicos? ¿Qué dice Lucas 4:40? Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Gracias, hermano Abel. Qué pasaje tan lleno de esperanza, hermano. Dice la palabra que le traían enfermos de diversa índole. ¿Y Jesús qué hacía? Dice que les ponía sus manos y ellos sanaban. El cuerpo todo enfermo, imagínense, inflamado. Las personas con lepra, toda su carne hinchada, inflamada. Las personas que tenían problemas en sus ojos, que no veían, sus nervios eran regenerados. Las personas que no tenían pierna, Dios los hacía que se regeneraran esos tejidos, esos músculos. Ese mismo Jesucristo que estuvo hace 2000 años haciendo eso, hoy está también con nosotros. Y dice que Él hace nuevas todas las cosas. Dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Yo no sé si tú tengas en esta hora alguna situación adversa en tu cuerpo, o adversa en cuanto a alguna circunstancia, pero Dios está aquí. Y si Él nos está recordando que Él hace nuevas todas las cosas, Dios hoy puede hacerlo. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Él puede quitar tu tristeza, Él puede quitar tu ansiedad, Él puede quitar tus dolencias, tu inflamación que traes. Dios lo puede hacer. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Ponte de pie, hermano.